no sería objeto de retención. Ahí hay que ver qué CUFIN se consume en el siguiente paso de este cálculo. Hay que ver qué CUFIN se consume, si viene de 2013 o si viene de 2014, para que se determine si hay o no retención del 10%. Cuando no provienen de CUFIN, cuando hay una parte que no proviene de CUFIN, obviamente aquí el tema sería si deberían ser o no objeto de retención. Pues lo único que podríamos argumentar para que no hubiera retención es que la utilidad contable que se está reembolsando proviene de 2013 y tendríamos que probarlo obviamente con los estados financieros y el historial, digamos, de utilidades que ha generado la persona moral de que se trate. Pero de no ser posible demostrar claramente de dónde viene esta utilidad contable, que no ha pagado impuesto, pues entonces yo creo que ahí sí van a tener que retener el 10%. Pero en principio, la retención o no retención del 10% va en función a la CUFIN que se consume. Eso es lo que establece la disposición transitoria 30ª del artículo 9º transitorio de 2014. Entonces, regresando a nuestro ejemplo, que ahorita vamos a ver de dónde viene la CUFIN, para ver cuánto retenemos y cuánto no, vamos a ver que entonces tenemos 1.093.245.62. Me adelanto al cálculo de la CUFIN que vamos a revisar a detalle posteriormente, pero ahorita me adelanto para terminar con todo este tema de la cuenta de capital de aportación y los reembolsos y demás. Me adelanto y me voy a mi cálculo de la CUFIN de 2015. Aquí lo tengo. Fíjense, permítanme aquí. Al 31 de diciembre de 2013, la empresa terminó con un saldo de 2.646.364. Ya sé que todavía no lo tienen ustedes resuelto, pero vamos a llegar a esa solución y vamos a ligarla después con la de capital de aportación. Pero bueno, al 31 de diciembre de 2013 la empresa cerró y los accionistas se durmieron con un saldo de 2.646.000. Ya llega la nueva ley en 2014 y les dice que su CUFIN de 2013 ahí se detiene, ya de ahí en adelante no se va a incrementar, solo va a disminuir cuando distribuyan dividendos o utilidades, y que de ahí en adelante tienen que arrancar con una nueva CUFIN a partir del 1 de enero de 2014. Entonces, este saldo, resulta que en mayo de 2014 hubo dividendos en la empresa. Se actualizó el saldo de la CUFIN y se restaron los dividendos, nada más se consumió la CUFIN de 2013, todavía de hecho ni siquiera nacía la de 2014, y tenemos un saldo a mayo de 2014 de 1.170.000 de la CUFIN de 2013. Luego se actualiza a diciembre y tenemos un saldo a diciembre de 2014 de 1.207.000. Ese saldo de 2014, de la CUFIN de 2013, saldo actualizado a diciembre de 2014, se actualiza a mayo y este es el importe que nos importa. El saldo de la CUFIN a mayo de 2015, que es de 1.203.942. De este saldo, ¿cuánto le toca al accionista? De este saldo le toca el 20% al accionista, ¿estamos de acuerdo? Entonces vamos a ver que precisamente lo que se consume en este cálculo de esta CUFIN serían de la CUFIN de 2013 240.788, que es el 20% del saldo a la fecha del reembolso de capital, se consume el 20%. ¿Por qué? Porque el accionista es dueño del 20% de las acciones. Si fuera dueño del 30%, pues se disminuiría en un 30%. Si fuera dueño del 47.55%, pues se disminuiría en un 47.55%. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, él se va a llevar el 20% de la CUFIN de 2013 y se va a llevar el 20% de la CUFIN de 2014. 2014 arranca con un saldo inicial de la CUFIN de 0, porque vamos a volver a iniciar la CUFIN. Entonces, nuestro saldo de la CUFIN inicial es 0, transcurre 2014, cierra 2014, se genera una CUFIN en 2014 y nos da un saldo de 927.187 para 2014, el resultado de 2014. Se actualiza este saldo. Aquí hay un cobro de dividendos, se actualiza este saldo en marzo de 2015, se cobran dividendos
y nos queda un saldo a marzo de 3.321.000. Recuerden que a partir de 2014 la CUFIN de 2013 ya no crece, solo disminuye. Y todos los movimientos de incremento a la CUFIN, los nuevos movimientos de incremento de la CUFIN, como pueden ser dividendos cobrados, solo se van a dar en la CUFIN de 2014. La de 2013 ya no va a tener estos incrementos. La CUFIN de 2013 solo va a ir disminuyendo hasta desaparecer, ¿sí? Entonces, bueno, nuestra CUFIN de 2014 a la fecha del reembolso es de 3.296.000. E igual, esta se va a llevar el accionista el 20% de esta CUFIN de 2014. Entonces, de la CUFIN de 2014, él se lleva 659.315. Y de la CUFIN de 2013, él se lleva 240.788. Estos 240.000 que salen de la CUFIN de 2013 no van a ser objeto de retención. Entonces aquí, si él se está llevando 1.093.000 y 240.000 no son objeto de retención, entonces al importe que se está llevando, que es 1.093.000, le quitamos los 240.000 que no son objeto de retención y suponemos que el resto viene de utilidades contables que son no son de 2013 para atrás o que no puedo demostrar que son de 2013 para atrás. Y entonces le aplico la retención del 10%. Entonces, quiere decir que del 1.093.000 que se va a llevar, lo que no está afecto a la retención es lo que tiene como origen, claro, y sin lugar a dudas, de la CUFIN de 2013, que es el 20% de la CUFIN de 2013, y son 240.788. El resto le vamos a aplicar la retención del 10% en términos del artículo 140, y entonces a él le vamos a retener sobre este 1.093.245, 85.246. Eso es lo que tenemos que aplicar en términos de este artículo 140 y del artículo 9º transitorio de 2014, fracción 30ª de la ley del impuesto sobre la renta, ¿sí? Entonces, en este caso lo vamos a resolver. Déjenme ver que tenemos alguna otra. Bueno, entonces, esto es utilidad distribuida conforme a la fracción primera. Ya dijimos que la base de retención va a ser lo que no provenga de la CUFIN de 2013. Ya determinamos cuánto es lo que no proviene de la CUFIN de 2013. Ahora, ¿cuánto de CUFIN le toca a este accionista? En realidad son 900.000. Ay, espérenme. Ahí está. 900.104, que ahorita vamos a ver cómo se integra. Me regreso a la CUFIN. Y entonces tenemos que de la CUFIN, el 20% de la CUFIN de 2013, ya lo habíamos visto, son 240.708. Y el 20% de la CUFIN de 2014 son 659.315. Voy a sumar estos 240.000 y estos 659.000. Y vemos que el 20% de toda la CUFIN, tanto de 2013 como de 2014, es de 900.104 pesos, ¿sí? Es la parte que le toca al accionista. Entonces, es lo que tenemos aquí, 900.104 pesos, ¿sí? Bueno, entonces, él recibe, recapitulando, me voy desde el principio. Por cada acción que se reembolsa, le vamos a dar, más bien, por todas las acciones que él posee, le vamos a dar 2.600.000. Dividido entre el número de acciones que él posee, que son 1.360 acciones, por cada acción que se reembolsa le vamos a dar 1.911 pesos. Ahora, ¿cuánto le toca de cuenta de capital de aportación actualizada por acción? Le toca de cuenta de capital de aportación actualizado por acción, le tocan 1.107.91 pesos. Entonces, quiere decir que el retorno de su dinero, lo que le estamos regresando de su dinero a pesos de poder adquisitivo de la fecha del reembolso, son 1.107 pesos.
pero le estamos pagando, además de esos 1,107 pesos, 803.86 pesos. Esos 803 pesos punto 86 son utilidades distribuidas dentro del reembolso por acción. Quiere decir que si él posee 1,360 acciones que se van a cancelar, entonces él se va a llevar de utilidades distribuidas escondidas dentro de los 2,600,000 pesos que se va a llevar 1,093,245 pesos de utilidades distribuidas. En principio, esa utilidad distribuida es candidata a ser base de retención del 10%, a que se refiere el artículo 140, segundo párrafo de la ley, vigente a partir de 2014. Sin embargo, el artículo 9 transitorio de 2014, fracción 30, les dice que esa retención adicional a los dividendos del 10% va a proceder si es que el dividendo que se distribuye proviene de 2014 en adelante. Para saber si ese dividendo que se distribuye proviene de 2014 en adelante, la propia fracción 30 toma como referente la CUFIN que se consume. Por eso es que nos obliga a llevar dos saldos de la CUFIN de 2013 y la CUFIN que arranca a partir de 2014. Todo lo que proviene de 2013 para atrás, como no querían afectar a los accionistas con la reforma por derechos adquiridos hasta el 31 de diciembre de 2013. Entonces dice, no, bueno, como la ley entra en vigor la reforma entra en vigor en 2014, si no te podemos obligar a que pagues el impuesto sobre los dividendos o utilidades que traes pendiente de cobro de 2013 para atrás. Por eso es que se hace la separación de la cuenta de utilidad fiscal neta en el saldo al 2013 y el saldo que arranca a partir de 2014. Lo que provenga de 2014, sin lugar a dudas, es objeto de retención. Lo que provenga de 2013 para atrás, sin lugar a dudas, es no objeto de retención, está libre de la retención. Y lo que no provenga de CUFIN, que no provenga de CUFIN, pues la única forma ahí de poder decirle al SAT, oye, pues esto no debería ser objeto de retención, sería decirle, oye, pues esto sin lugar a dudas viene de las utilidades contables al 31 de diciembre de 2013. Eso sería lo que tendríamos que argumentar, habría que ver si la autoridad lo acepta en ese caso, pero bueno, entonces en este 1,093,000 de utilidades que es lo que se lleva de utilidades dentro de los 2,600,000 que va a cobrar el accionista, nosotros determinamos el origen de este 1,093,000 en cuanto a la CUFIN, porque la CUFIN que se va a consumir en este momento es un 20% de todo el saldo, y del saldo tanto 2013 como 2014. Y el 20% de la CUFIN de 2013 como de la CUFIN de 2014 suman 900,104. Ahora, como ya dijimos que todo lo que provenga de 2013 no es objeto de la CUFIN de 2013 no es objeto de retención, entonces aquí hicimos la separación y determinamos que de los de estos 900,000 pesos, 240,000 son los que provienen de la CUFIN de 2013. Por eso sin lugar a dudas no es objeto de retención, y lo demás es lo que tendría que ser en su caso objeto de retención, aunque nuevamente con la aclaración de que ustedes pudieran considerar que no todo el resto debería ser objeto de retención, porque contablemente una parte proviene de 2013 para atrás, pero eso pues tendrían que demostrarlo en caso de que la autoridad se los requiriera, ¿no? Pero bueno, entonces se hace la retención del 140 fracción segunda, párrafo segundo, perdón, que ya dijimos que es una retención del 10% que se hace a partir de 2014, y es una retención que es definitiva. El accionista va a pagar ese 10% y no va a tener derecho a acreditar ese impuesto contra el impuesto que le toque pagar en la declaración anual. 1. 2. Ese 10% adicional a los dividendos inclusive aplica cuando se trata de dividendos que provengan del extranjero. Ahí cuando yo soy accionista persona física de una persona moral extranjera, incluso a través de sistema financiero, es cuando yo soy accionista de estas personas morales residentes en el extranjero y cobro dividendos, yo tengo la obligación de pagar en México
10% sobre los dividendos cobrados. Esto es con base en el artículo 142, fracción quinta de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y si hubo un intermediario financiero entre la persona física que reside en México y la persona moral extranjera, ese intermediario financiero es el que va a estar obligado a retener ese 10% a la persona física. Pero si el intermediario financiero no retiene o no hay intermediario financiero, la persona física tiene que pagar al SAT este 10% de manera directa sobre los dividendos cobrados del extranjero. Entonces aplica para los residentes en México, no importa si cobran los dividendos de México o del extranjero. ¿Sí? Bueno, entonces resulta que tenemos esta utilidad distribuida gravable de 1.093.000, tenemos que de esa utilidad distribuida gravable 900.000 provienen de la cuenta de utilidad fiscal neta, entonces la diferencia, que son 193.141 pesos, no provienen de la cuenta de utilidad fiscal neta y tienen que pagar impuesto sobre la renta. ¿Cómo van a pagar el impuesto sobre la renta? El cálculo del pago del impuesto sobre la renta está en el artículo 78, fracción primera de la ley. Me regreso a la ley. Sí, yo sé que a lo mejor no estamos tan acostumbrados a estar yendo y viniendo de la ley y nada más nos quedamos en las diapositivas, pero la verdad es que aquí sí tiene uno que irse apegado a la ley para no cometer errores, para que ustedes vayan viendo el fundamento y para que no sepan a dónde recurrir cuando tengan alguna duda. Pero bueno, entonces nos vamos al 78, fracción primera, párrafo tercero, cuarto. Dice, cuando la utilidad distribuida gravable a que se refiere esta fracción no provenga de la cuenta de utilidad fiscal neta, las personas morales deberán determinar y enterar el impuesto que corresponda, aplicando a dicha utilidad la tasa prevista en el artículo 9 de esta ley, 30%. Para estos efectos, el monto de la utilidad distribuida deberá incluir el impuesto sobre la renta que corresponda a la misma. Para determinar el impuesto que corresponda a dicha utilidad, se multiplicará la misma por el factor de 1.4286 y al resultado se le aplicará la tasa del artículo 9 de esta ley. Aquí hay que considerar que el legislador parte del supuesto, bueno, y es real, de que todas las utilidades que se reparten son utilidades contables. Que todas las utilidades contables ya tienen restado el 30% de impuesto, siempre, lo cual implicaría que pues, tendríamos que estar aplicando impuestos diferidos en términos de las normas de información financiera, porque considera que cada peso que se reparte a los accionistas, ya sea de dividendos o utilidades distribuidos, como vienen de utilidades plasmadas en el estado de posición financiera en el capital contable, estas utilidades acumuladas en el capital contable ya tienen restado el impuesto sobre la renta. Entonces, lo que reciben los accionistas siempre, vía dividendos o vía reembolsos de capital, siempre son utilidades después de ISR. ¿Sí? 1. 2. El ISR, como ya lo vimos, es la primera partida no deducible en términos del 28 de la ley y del 148, etc. El ISR es el primer no deducible. ¿Sí? Entonces, si todas las utilidades que se reparten, ya sea vía dividendos o vía reembolsos de capital, ya tienen restado el ISR y el ISR no es deducible, entonces, para calcular el pago del impuesto, esas utilidades que ya tienen restado el ISR, que nosotros las conocemos como utilidades después de ISR, las tenemos que convertir en utilidades antes de ISR, es decir, les tenemos que sumar el impuesto sobre la renta. Por eso existen estos factores de piramidación. Este es un factor de piramidación. Me voy a ir a una hojita nueva en Excel y voy a aumentar el tamaño. Entonces vamos a suponer que tenemos una utilidad contable de 1,000. Permítanme considerar que lo contable y lo fiscal en este caso son iguales, o sea, que no hay no deducibles, no hay gastos sin requisitos fiscales, etc. Y tenemos un ISR sobre esta utilidad contable de 300, lo que nos da una utilidad después de ISR de 700. Si yo divido estos 1,000 entre 700, me da el factor de 1.4286. Ay, perdón, voy a aumentarlo mucho más.
me da el factor de 1.4286. Entonces, quiere decir que si lo que cobran los accionistas es utilidad después de ISR, y el ISR es no deducible, entonces lo que hace el legislador es que cada peso de utilidad, ya sea que cobro vía dividendos o vía utilidades distribuidas, se multiplican por el factor de 1.4286, que serían, pues si yo estoy cobrando de utilidad después de ISR, voy a multiplicar por el factor de 1.4286 y llego a una utilidad antes de ISR de 1000. Entonces, lo que quiere el legislador es que cuando nosotros cobremos dividendos o utilidades distribuidas, paguemos el impuesto sobre las utilidades antes de ISR, o sea, que esas utilidades que estamos cobrando no les restemos el ISR. Entonces, como ya está restado, pues lo que se hace es de alguna manera sumarlo a través de este factor de piramidación que contiene la ley y que la ley establece en 1.4286 y que se calcula al dividir, que el legislador lo calcula al dividir utilidad después de ISR a una tasa del 30%, utilidad después de ISR a una tasa utilidad antes de ISR entre la utilidad después de ISR a una tasa del 30%. De esta forma es como el legislador calcula este factor de 1.4286. Entonces, cada vez que multiplicamos una utilidad por el factor de 1.4286, estamos sumándole a esa utilidad o dividendo cobrado el ISR que se supone que se calculó sobre la misma. Y pues si tenemos algunas preguntas, por favor háganmelas llegar en este momento para que podamos darle respuesta. Al parecer ahorita no tenemos ninguna pregunta, pero bueno, en el transcurso del programa, si ustedes quieren hacer alguna, con gusto la responderemos. Pues estábamos entonces en el cálculo del impuesto sobre la renta. Decíamos que cuando en un reembolso de capital nosotros dentro del reembolso de capital suceden dos cosas. Le regresamos al accionista lo que él aportó a pesos de poder adquisitivo de la fecha del reembolso y adicionalmente le pagamos un extra que son utilidades acumuladas menos pérdidas y entonces dentro de esas utilidades pues va una parte de utilidades que ya pagaron impuesto y probablemente otra parte que no. Cuando se trata de utilidades que ya pagaron impuesto, pues eso se sabe precisamente a través de comparar estas utilidades distribuidas contra el saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta. Si todo en su totalidad proviene de la CUFIN que le toca al accionista, que en este caso dijimos que era dueño de un 20% de las acciones, pues se lleva la parte proporcional de la CUFIN que le corresponde a sus acciones, o sea, un 20%. Si la parte que le toca ya pagó impuesto, pues entonces la parte que se lleva de utilidades distribuidas ya pagó impuesto, pues no tendrá que pagarlo. Pero si no, tendrá que pagar impuesto y para eso tiene que aplicar un factor de piramidación que marca la ley, tanto en el 140 como en el 78, que es del 1.4286. Decíamos que este factor de 1.4286 sirve para convertir utilidad después de ISR en utilidad antes de ISR. Si nosotros partíamos de una utilidad antes de ISR de 1000, y tenemos un ISR de 300 sobre esos 1000, entonces la utilidad después de ISR, que es la que se supone que debe estar en el estado de posición financiera, serían 700. Cuando estos 700 se reparten a los accionistas vía dividendos o vía reembolso de capital, entonces ya tienen restado el ISR, que es una partida no deducible. Por lo tanto, el legislador parte del supuesto de que cada peso que sale de una persona moral hacia un accionista ya tiene restado ese 30% de ISR corporativo y que hay que sumarle ese ISR para efectos de que el accionista pague el impuesto sobre la utilidad antes de ISR, precisamente en consideración a que el ISR es un no deducible. Entonces lo que hacen es que este factor, que ya dijimos que se obtiene de dividir la utilidad antes de ISR entre la utilidad después de ISR, eso es lo que me da el factor de 1.4286. Si la ley dice que cuando yo cobre dividendos o utilidades que no provienen de CUFIN,
yo le aplico este factor de 1.4286 a las utilidades o dividendos distribuidos, en este caso a los 700, que se supone que es lo que se distribuye, pues yo voy a pagar impuesto sobre los 1000, que es la utilidad antes de ISR, ¿no? Entonces, para eso me sirve esta aplicación de este factor de piramidación. Se piramida, se convierte utilidad después de ISR en utilidad antes de ISR. Entonces, regresando a este tema, nosotros tenemos 1.093.000 pesos de utilidades que le estamos dando escondidos dentro de los 2.600.000 de reembolso de capital. A eso le quitamos la CUFIN que le toca al accionista y la diferencia no ha pagado impuesto por la sociedad, no ha pagado el ISR corporativo. Le aplicamos el factor de piramidación que marca la ley, 1.4286, y entonces se convierte utilidad después de ISR en utilidad antes de ISR de 275.922. Sobre eso pagamos el 30% de impuesto, el 30%, que es la tasa del artículo 9, y nos da un impuesto a pagar de 82.777 pesos. Ese es más o menos lo que nos va a dar a pagar. Claro que el procedimiento que marca la ley es multiplica la utilidad distribuida por 1.4286, te da la base, a eso le aplicas el impuesto y luego lo que dice la ley es que ese impuesto, los 82.000, se lo sumo, a los 193.000, que me da una cantidad muy cercana a los 275.922. Fíjense, 4 pesos de diferencia, 3 pesos de diferencia, ¿no? 4 pesos de diferencia. Entonces, realmente, desde el primer cálculo ya sabemos cuánto es la base y cuánto es el impuesto. Pero bueno, entonces la tasa, el procedimiento lo estoy aplicando al pie de la letra como viene en la ley, que es un tanto repetitivo, pero a final de cuentas vamos a llegar a los 82.000 o alrededor de los 82.775, ¿no? Que es lo que vamos a pagar de impuesto. Este impuesto lo tiene que pagar la persona moral, porque es el impuesto corporativo, porque no sale un peso de dividendos o utilidades de las personas morales si no han pagado este 30% de impuesto corporativo. Entonces eso es lo que va a pagar la persona moral. Y con eso concluiríamos la primera fase del cálculo del impuesto sobre la renta, que está contenido en el artículo 78 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para las reducciones de capital y la liquidación de sociedades. Pero vamos a la segunda parte, que a final de cuentas las dos son obligatorias. No es que yo nada más haga la primera y si quiero haga la segunda, las dos son obligatorias. Claro que voy a continuar la lectura de esta parte de la ley, de la última parte de la fracción primera, nada más para que quede claro cómo concluimos este cálculo de la fracción primera. Dice, la utilidad distribuida gravable podrá provenir de la cuenta de utilidad fiscal neta en la parte del saldo que de dicha cuenta le corresponde a las acciones que se reembolsan. El monto de la cuenta de utilidad fiscal neta se disminuirá del saldo que dicha cuenta tenga en la fecha en que se pagó el reembolso. Estoy en la fracción primera, de abajo hacia arriba, el cuarto párrafo de la fracción primera. Cuando la utilidad distribuida gravable a que se refiere esta fracción no provenga de la cuenta de utilidad fiscal neta, las personas morales deberán determinar y enterar el impuesto que corresponda, aplicando a dicha utilidad la tasa prevista en el artículo 9. Para estos efectos, el monto de la utilidad distribuida deberá incluir el ISR que le corresponde a la misma. Para determinar el ISR que le corresponde a dicha utilidad, se multiplicará la misma por el factor de 1.4286 y al resultado se le aplicará la tasa del artículo 9. El monto del saldo de la cuenta de capital de aportación por acción determinado para el cálculo de la utilidad distribuida se multiplicará por el número de acciones que se reembolsen o por las que se hayan considerado para la reducción de capital y el resultado obtenido se disminuirá del saldo que dicha cuenta tenga a la fecha en que se pagó el reembolso. Para determinar el monto del saldo de la cuenta de capital de aportación por acción, se dividirá el saldo de dicha cuenta a la fecha en que se pague el reembolso, sin considerar entre el total de acciones de la misma persona existentes a la misma fecha, incluyendo las correspondientes a la reinversión o capitalización de utilidades o de cualquier otro concepto que integre el capital contable de la misma. Entonces, tenemos aquí dos temas importantes.
Ya después de este primer cálculo hay una disminución de la CUCA y hay una disminución de la CUFIN. Eso es lo que dice esta parte. O sea, de hecho, aquí ya la CUCA sufrió una disminución del 20% y la CUFIN sufrió una disminución del 20%. ¿Por qué del 20%? Porque recuerden que es el importe que le corresponde al accionista, que es dueño de ese 20%, pues en términos de las actas de asamblea y sobre todo del registro de socios y accionistas. Ahora vamos a la fracción segunda. Bueno, y otro tema que era algo que yo ya les había mencionado con anterioridad también, era que las acciones que se consideraban para ver cuánto le tocaba de CUFIN y de CUCA son todas las acciones sin importar si provienen de capitalización de utilidades o de cualquier otra partida del capital contable. Entonces decíamos, a pesar de que en el cálculo de la cuenta de capital de aportación el importe del incremento del capital social que se da a través de la capitalización de partidas del capital contable no tiene ningún efecto en el cálculo de la CUCA, las acciones que se generan derivadas de esos incrementos, de esas capitalizaciones de utilidades, sí se tienen que considerar para los cálculos de reducción de capital a que hace referencia el artículo 78, que era lo que habíamos mencionado con anterioridad.